Factores físicos y psicológicos en el diseño. Es necesario poder entender que toda área interior necesita un promedio de habitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar en ese espacio haya una relación entre los seres humanos de la vivienda, haya un grado de satisfacción, que esto dependerá de la comodidad, de la funcionalidad, de la amplitud y de la organización que tenga el espacio. En el caso de ser una vivienda, si esta es hogareña o cumple con ciertos parámetros de comodidad. El espacio siempre será percibido a través de la mente, a través del cerebro, y necesita poder captarse de una manera funcional, social y conductual. El acceso al espacio será aquel que nos va a permitir tener relaciones sociales y a través de ellos poder comportarnos con ciertos parámetros o actitudes. Los espacios construidos básicamente tienen una capacidad de poder crear un medio ambiente, un microclima, como algunos llaman, y esto también desarrollará un área física, biológica, psicológica y social sano o sana para cada persona que use esta área. El placer es uno de los indicadores, ya que depende de esa percepción que tengamos, recibiremos satisfacción o libertad de estar, tranquilidad en ese espacio. Las transiciones psicológicas siempre van a venir a través del ojo, pasan por el cerebro y es lo que nos da el conocimiento básico del aprendizaje. Existe un vínculo directo entre la calidad del espacio con la calidad de vida del ser humano. Se da en la vivienda, se da en los espacios de trabajo y por eso es necesario que el área interior tenga completo confort, decoración, clima, ambientación para lograr adecuadamente una mejor calidad de vida en los usuarios que harán sus actividades en los ambientes. Dentro de los factores físicos y psicológicos más importantes está la seguridad. Es uno de los factores que genera confianza y que se pueden visualizar en toda área interior. Estamos hablando de dispositivos como puertas, cadenas, alarmas, sensores, barandas, hasta un tipo de suelo que te da seguridad al verlo porque sabes que su aspecto es rugoso y por lo tanto te da seguridad al caminar. El factor operatividad. Este muestra una identidad del espacio donde se pueden desarrollar las actividades ágilmente, es decir, de manera fácil o difícil. Y esto te lo determina psicológicamente el desarrollo sensorio-motriz. La privacidad, un factor muy importante, ya que depende del tipo de diseño, ayudará a poder controlar las interacciones, los audios y todo lo que genere para no tener intervención no deseada. Funcionabilidad. Es el factor de los espacios en poder determinar que se usen para lo que fueron diseñados. Tenemos un ejemplo de una aula la cual está funcionalmente bien organizada con sus elementos de ventana, luminarias, mobiliarios, pizarras, pinturas, etc. El factor significatividad nos da a entender que hay símbolos y signos de la expresión de los usuarios, inversionistas o clientes que quieren que le hagamos un diseño. Se refieren a elementos como los que muestra la fotografía de arraigo, de pertenencia, de identidad, de valor o estatus. Conectividad. Es un factor que determina cómo los espacios, aunque están separados por mobiliarios o algunos elementos, pueden estar conectados entre sí. Por ejemplo, este espacio con este otro tienen diferentes alturas, pero tienen conexión directa. De igual manera, este espacio que queda en un segundo piso tiene conexión indirecta con el espacio inferior. Las circulaciones. Existen muchos tipos de circulaciones
y estas nos van a permitir desplazarnos. Es un factor de circulación. No importa el tipo que tengamos, lo importante es que exista una correcta circulación en el espacio interior. Sociopetividad viene de la palabra sociópeto, que está desarrollando o describiendo a una área que permite interacción social, mientras que sociófugo será todo lo contrario, lugares que hay bloqueo. En los primeros ejemplos tenemos una área que sí permite que este factor se desarrolle porque es un área que da amplitud a poder relacionarse, mientras que la otra es directamente para flujo o una relación súper rápida e indirecta. Vigilabilidad quiere decir característica del área de diseño con barreras reales o simbólicas, pero que alguien en sí puede tener la oportunidad desde un área poder visualizar las actividades sospechosas de los otros espacios. Un ejemplo claro sería un lugar de oficina donde el jefe o gerente o de recursos humanos tiene un área privilegiada donde puede visualizar de manera sin notarse tanto a cada uno de los empleados. El siguiente factor, activación, dependerá de la esencia del espacio. Si permite crear estimulaciones y que el diseño mismo pueda reanimar o incentivar a que las personas desarrollen actividades, y esto se da en espacios públicos, en espacios de trabajos, donde las personas necesitan esa incentividad para poder desarrollarlo. Y los elementos que lo atribuyen, que lo desarrollan, serán luz, color, sonido, ruido, calor y frío. Y de una manera más total, el color, quien lleva un efecto psicológico aún mayor en los ambientes para poder desarrollar activación o desactivación. Vamos a ver un ejemplo de un caso de vivienda donde se ha realizado por expertos los análisis de estos factores y que se logró identificar de que directamente el espacio, las condiciones y los servicios, incluso la distribución de la planta, de lo que es un diseño de vivienda, va a influir directamente en el desarrollo de la familia. Se refiere a la privacidad, el modo de crianza, el modo de hacer quehaceres doméstico, incluso hasta en el hábito de estudio. El tipo de vivienda, el confort, el diseño va a influir en el efecto que tiene, en este caso, la familia en sus interrelaciones y en sus quehaceres. El estudio arrojó que mediante cada uno de los elementos analizados analizando cada uno de estos elementos independientes, se logró concluir que algunos de ellos tienen varios factores entre sí, mientras que otros no. Por ejemplo, los metros cuadrados construidos genera placer, genera un factor de significatividad, genera operatividad. El número de espacios del área va a generar habitabilidad, placer, activación, funcionabilidad. Es decir, que mientras más espacios tenga la zona, habrá todavía más actividad para poder desarrollar, moverse de un lado a otro, etc. Es interesante analizar que las dimensiones promedio de los espacios darán tres factores importantes que influyen en el símbolo y reflejo del espacio, la función que tienen y la operatividad que se desarrolla en esa área o esas dimensiones. En el caso de la cercanía de habitaciones a espacios públicos, en la vivienda crea habitabilidad, placer y significatividad. Un ejemplo de circulación que brindan seguridad nos aporta habitabilidad, nos aporta activación, nos aporta funcionalidad y operatividad. Mientras que en el sentido conectividad podemos encontrar activación y control. Es decir, que cada uno de estos elementos va a generar un efecto psicológico al
transitarlo al tenerlos dentro de una vivienda. Esta matriz nos da el reflejo de este estudio y que se podría realizar también con los diferentes diseños que logremos identificar. Poder visualizar qué me está dando o efectuando a nivel físico y psicológico. Les comparto un ejemplo de un caso que se puede desarrollar donde el ejemplo muestra un espacio interior y los elementos que contiene ese espacio, porque no todos los espacios tienen todos los factores psicológicos. En el caso de este espacio logro identificar que tiene funcionalidad porque funciona para lo que ha sido diseñado, es una estancia de descanso y de televisión. Privacidad porque tiene elementos en su alrededor que lo confortan para poder cerrarlo. Operatividad de igual manera es para poder tener tránsito y actividad en lo que respecta a las áreas de juegos y poder visualizar, platicar y sociabilizar. La seguridad porque de igual manera tiene un área de muro cortina, puertas corredizas que pueden cerrarse y dar ese efecto de seguridad. Tiene un significado muy interesante porque hay representaciones en el espacio a nivel de diseño, a nivel de identidad artística que presenta el lugar. Conectividad porque aparte de tener elementos acá, tiene elementos como es esta terraza jardín, la cual hace conexiones directas con el espacio. Circulación porque también es un medio para poder llegar a esa terraza que está cerca de él. Y es un espacio social, por lo tanto cumple con el área sociopetividad. Son los factores que logramos identificar en este ejemplo.